Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Noel Balam, el abuelo jaguar, y les recuerda que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Y justamente he venido hablando de las metáforas y son como los concentrados de mi reflexión durante muchos años. De alguna manera como que han ido tomando forma más en años recientes, pero también de otra forma trasluce una reflexión que viene de mucho tiempo atrás. Y está relacionado la metáfora, que haré otro video o los que hagan falta explicando qué es la metáfora como un juego de palabras con metáfora con M. Esta es metáfora con N, por la idea que tenemos en México de que la neta es como la verdad total, prístina, absoluta, completa, ¿no? La mera verdad, ¿no? La mera neta, que es lo que solemos decir, ¿no? Y ya hablaremos de esto y por qué es metáfora, etcétera. Pero, porque de alguna manera será como una especie de tropo, como la metáfora. Pero hay ahora una cuestión importante de por qué estoy sobre eso, de la verdad. Bueno, porque llevamos más o menos el mismo tiempo del neoliberalismo, cuando menos, con 40 años de desacostumbramiento a la verdad, 40 años. Y de alguna manera también hablaremos del triunfo de la sofística, que ya lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando, ¿no? En los diálogos de Platón, Sócrates vence a los sofistas. Bueno, hace ya rato que los sofistas vencieron a Sócrates y a la verdadera filosofía, y todo esto tiene incluso como en tiempos de los sofistas, ¿no? O sea, tiene todo un prestigio, incluso, cuidado si no académico, intelectual, pero son sofistas, dicen mentiras con apariencia de verdad, y a veces ya sin tanto con la apariencia, ¿no? Entonces, esto ha sido importante porque cuando se habla de tanto tiempo que un poder fáctico mundial, a nivel geopolítico prácticamente mundial, ha predominado al grado de volver obsoleta la verdad, y entonces ya tiene rato, pero de alguna forma como que el corolario de esos 40 años de predominio del neoliberalismo en contra de la verdad, pues ha tenido que ver con los fake news y todo este concepto de posverdad, etcétera, etcétera, que fue simplemente como ya ponerle nombre a lo que venían haciendo, ¿no? Ya el cinismo fascista en toda su extensión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya tenemos durante esos 40 años la generación que nos hicimos viejos con ese influjo y con todo un fenómeno muy interesante que voy anticipando, porque esas cosas las menciono y luego tal vez una por una sean un video aparte, ¿no? Las generaciones que se hicieron viejas, pues en un mundo ajeno a la verdad. No es que antes fuera totalmente cercano a la verdad, o que la mentira no existiera, o que el engaño no existiera. Toda mentira es engaño, pero no todo engaño es mentira, ¿no? O sea, el engaño ya es una sofisticación de la mentira, y explicaremos varias cosas, ¿no? Pero no era tan predominante, ¿no? O sea, siempre había una dimensión todavía de un cierto respeto. Acá la mentira se vuelve la reina, ¿no? La mentira se vuelve la preponderancia. Entonces, en eso hay generaciones que se vuelven viejas, como la mía, y yo trato de escapar a eso, que sería algo muy socrático, ¿no? O sea, que todos estamos bajo el influjo, o sea, que decía Sócrates, todos somos ignorantes, pero yo sí me doy cuenta. Yo, ¿qué podría decir? Modestamente o no, tal vez no sea muy modesto decir, todos estamos bajo el influjo de la mentira, pero yo me trato de escapar, ¿no? O me escapo de ella, ¿no? Que ese es bastante socrático, ¿no? Generaciones que se volvieron viejas en este influjo y poder de la mentira, y que incluso hay todo un fenómeno muy peculiar, como que creen que maduraron, y pues en la mentira no se madura, ¿no? Entonces se llega viejo y se cree que se tiene alguna sabiduría, alguna experiencia, y aparte de que esto por la tecnología y la época en general
ha sido el tiempo también de la decadencia de la experiencia, pues no se da realmente lo que debería ser, ¿no? La primera generación que entrega el mundo, más bien que ya no entrega el mundo, sino que no sabe realmente o no maneja en verdad la clave del dominio del mundo, que es la tecnología, y pues no es como en las generaciones anteriores que se le entregaba a la siguiente generación. Más bien la generación nueva es la que nos está enseñando a nosotros, y una serie de confusiones. Este punto, si bien no tiene que ver con la mentira, el hecho de que las generaciones nuevas sepan manejar la tecnología que nosotros no manejamos, y que es un tema aparte que ya se ha mencionado y se seguirá sobreabundando sobre él, sin embargo sí forma parte de todo el contexto, ¿no? Porque en ese contexto de que nosotros pues no maduramos en realidad, o sea, no nos ayudó la mentira a madurar. Si hemos alcanzado un grado y tipo de madurez, ha sido por nuestra propia cuenta y riesgo, por nuestro propio esfuerzo, ¿no? O sea, a ver si nos entendemos. No nos llevó, no hubo una inercia social de madurar que contara además con la verdad, sino una inercia social que iba sobre la línea de la mentira, y que en última instancia, dentro de todo este altercado, dentro de toda esta dinámica de mentiras, pues entonces le dio a una generación la sensación de que había madurado, y eso pues no sé qué se pueda llamar, pero madurez no es. Luego tenemos también otro factor que es similar, pero varía en relación a las edades. Las generaciones que han crecido en este mundo de mentira, y luego nos asombramos que si los niños no hacen caso, que si no obedecen, que si están rebeldes, que si todo eso que siempre se ha hablado. Bueno, esto lo puedo uno encontrar desde que la historia comienza en Sumer hace 5.500 años, y eso porque se escribió, ¿no? Sí, siempre ha habido esta sensación, pero creo que ahora los fundamentos para decirlo son mucho mayores, en un contexto porque de unas generaciones que están creciendo en un contexto ajeno a la verdad, como por ejemplo también en otro tipo de contexto, desde otro enfoque del contexto, las generaciones que han crecido en el odio, ¿no? A la revolución y a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy complicado porque han crecido dentro de ajenos a la verdad, contrarios a la revolución, o sea, realmente no, y los viejos sin madurar, y todo esto en base a la mentira, ¿no? Entonces vamos, tantas cosas que se han visto, ¿no? Gentes como Carmen Aristegui que están plenamente convencidas, y yo la sigo viendo en ello, de que no creo que ella no sepa la mentira o estrictamente la acepte en su foro interno, pero yo tengo la firme convicción y la tesis de que, y la menciono a ella como alguien representativo, pero sería parte de todo un grupo de élite en este sentido, de la gente que está como muy convencida por el neoliberalismo de que eso no puede cambiar, de que por ejemplo el cambio que ha habido en México va a echarse para atrás porque no va a cambiar esa persistencia, ¿no? Lo cual también es una mentira, pero por allí están los disparos, ¿no? Entonces el planteamiento, por ejemplo, de que se decía que en realidad la verdad se denuncia, ¿sí? La verdad se dice, o sea, por ejemplo, bajo denuncias de corrupción, etcétera, y de todos los problemas que hay en el país, y entonces se dice que eso divide al país, ¿no? Que es una vez más, y como no, la persistencia de la colonia, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo colonial que no hemos dejado? Vivir el daño sin generar un conflicto, ya no digamos desarrollar un sentido de justicia, ¿no? Vivir el daño, aguantarnos el daño sin generar un conflicto, que es lo que la oligarquía considera como la unidad. Cuando hay una denuncia de este estado, entonces estamos procurando la división. No es eso, ¿no? Pero todo eso es precisamente un trasfondo de mentira, ¿no?
El neoliberalismo nace bajo la mentira de que el estado del bienestar genera las crisis que afectan pues toda la economía, cuando no fue eso. Las crisis pertenecen, además de todas las corrupciones y todas las cuestiones gravísimas que ha habido, la crisis es algo característico del capitalismo, no del socialismo, no de la justicia social, pero sobre esa mentira se encabalga el neoliberalismo y bueno, aquí estamos, ¿no? En realidad, como lo he dicho y lo repito, ¿no? Va terminando el ciclo del neoliberalismo, pero todavía a quienes lo ostentan les queda mucho dinero y mucho poder y bueno, se aferran a la mentira, aunque en realidad ya lo que se está viendo en Argentina, hay que decirlo, es una mentira, pero además es una medida desesperada, ¿sí? Solamente que son tan efectistas y lo hacen tan bien porque saben contar tan bien las mentiras, que entonces parece que estuvieran, quienes están en la decadencia y contra las cuerdas, parece que estuvieran a la ofensiva, o sea, mentira, 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 ¿sí? En una situación de este tipo siguieron, por ejemplo, las cuestiones de la crisis, hasta que en el año 2008 se genera una terrible, que no ha sido la única, ¿no? O sea, se empieza a hablar de esto de que no, la crisis de hoy, por ejemplo, la del 2008, pero se ha hablado de algunas otras también, fue peor que la del 29, ¿no? Y lo peor de todo es que yo creo que es verdad, ¿sí? Ahí no sería tanto la mentira, pero sí, por ejemplo, fue tan terrible que ellos dijeron, no, ya se va a acabar el capitalismo, ¿no? Y pues, los menos ingenuos dijeron, o va a tener que transformarse mucho, pues no se acabó, que era una mentira, y no se transformó, que era otra mentira, sino se radicaliza el capitalismo salvaje como respuesta a sus crisis tremendas, que mientras más se radicalice, menos va a poderse superar, ¿no? Entonces tenemos toda esta situación de un paramento, una estructura de mentiras, ¿no? En las que mentira tras mentira, grandes mentiras estructurales, Occidente está demostrando su decadencia, ¿no? Por ejemplo, la democracia, en donde si no se elige a la derecha, hay los tribunales en contra, hay la cuestión del fraude electoral, hay la no aceptación del gobierno de izquierda que entra y el ataque total. Eso se ha visto en México, pero se ha visto en todos lados. Hay toda esta situación. Entonces la democracia no es una verdad, ¿no? Porque si pudieran, acabarían con ella, ¿no? Entonces, esa limitación que es muy del capitalismo, ¿no? No hacen el total mal, todo el mal no lo hacen, no porque no quieran, no porque no deban, sino porque no pueden, pero si pudieran, lo harían, ¿no? Entonces, señalan la democracia, pero en realidad mienten porque no la aceptan, ¿sí? Por ejemplo, un poder judicial que no resuelve el 90% de los casos, ¿sí? Y que por eso precisamente es premiado con sueldos astronómicos por la oligarquía que le conviene ese status quo, ¿no? Una religión el cristianismo, que no sigue el evangelio de Jesús de Nazaret, sino toda la capitalización que en versión pseudo-católica, ¿no? O protestante se ha dado, y que sin embargo tiene, engatusada a una barbaridad de gente, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea, EUE, ¿sí? En donde todos, y la Unión Europea, con los pantalones bien bajados, se somete a una economía norteamericana que en realidad pues es más bien especulativa, no es productiva, se basa en la preponderancia mundial del dólar, se le está acabando el tiempo, que estamos viendo como que el reloj de arena sigue su curso, ¿no? Sigue agotándose, y sin embargo siguen con ese asunto de ser la primera potencia mundial, lo cual ya, si no es exactamente una mentira, se basa mucho en mentiras. Ahora, ya no lo es, porque la primera potencia mundial es China, ¿no? Entonces todo este asunto en el que dicen, no, a lo mejor China dentro de 30 años lo va a superar, no, ya lo superó, mentira, ¿no? O sea, vuelven a plantear las cosas en términos de mentira. Noticias y tertulias que supuestamente informan, pero son para manipular, y entonces adjetivos, especulaciones, fake news, declaraciones, posverdad, ¿no? Todo es un montón de mentiras, ¿no?
Por eso es muy importante encomiar la verdad. Por eso tenemos que estar diciendo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Esto que yo mencionaba de la situación es una metáfora de lo del daño sin conflicto, así se llama, así es como la manejo, ¿no? Daño, ¿qué es eso? Daño sin conflicto, ¿sí? Es decir, padecer el daño, no generar un conflicto con ese daño y entonces jugar el juego de la oligarquía de que la sociedad está unida. Esa es, por ejemplo, una metáfora, ¿no? El asunto de la situación de una oligarquía que en 36 años, 40 años de neoliberalismo nos saca a una persona de la pobreza, en 5 años salen 5 millones, lo cual es verdad, pero ahí está como incapacidad social, porque ya decimos, lo decíamos en otro video, si entra basura, sale basura, pero vuelve basura también la mente de la gente que luego ya no sabe enfrentar o vivir con la verdad, ¿sí? Se nos plantea que estamos en la peor circunstancia de nuestra historia y economía cuando hemos pasado del lugar 15 al cual nos llevó el neoliberalismo. Hacia el año 2000 estábamos muy alrededor del lugar 10 o 9, junto con el Brasil. El neoliberalismo nos hace regresar 5 lugares. En 5 años recorremos 3 lugares hacia adelante de nuevo y es nuestra peor etapa. O sea, mentira, ¿sí? Estamos realmente con toda esta situación de que no funcionamos en base a la verdad y no nos ayuda pues el mundo virtual en el que vivimos, ¿sí? Porque, o sea, recordamos, para los que sepan, ¿no? Aquella juego del Second Life, de tener como una vida imaginaria que luego se derivó muy fuertemente en las redes sociales y en dar un aspecto de cosas que no son reales, generar una vida paralela en base a una imagen falsa. No va a desaparecer Internet, pero evidentemente es necesario que en Internet rescatemos del naufragio neoliberal lo mucho que podemos rescatar de la verdad, porque ya el modelo chino no es perfecto, tenemos que empezar a reconocerlo, pero no está basado en la mentira como Occidente, que se está, dijéramos en venezolano, soy mexicano pero viví 17 años en Venezuela, dijeran en venezolano, cayendo a cobas, cayendo a mentiras. La decadencia de Occidente, sí, que no es la de Spengler, pero sí es la real, se está cayendo a mentiras, ¿sí? En cambio, o sea, básicamente no mienten, ¿sí? No hablan tanto, no están preocupados porque pensemos como ellos, hagamos lo que ellos hacen o digamos lo que ellos dicen, pero básicamente no mienten, dicen la verdad y sobre todo la hacen. Es otro modelo, es una situación de una cultura oriental a la cual no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es un tipo de paradigma en el cual tenemos que empezar a acostumbrarnos a rescatar la verdad y a reformarnos todos para que viejos, jóvenes y las generaciones que vienen ya entren o haya cuando menos un modelo al que se pueda recurrir de una formación. Por eso nuestro concepto de información, o sea, lo importante es la formación, ¿no? Que nos formemos en base a un criterio de verdad. De ahí el interés de tirar las netas, de las metáforas, de que podamos tener como un, digamos, intención práctica, obsesiva y válida por la verdad, la verdad, la verdad, en un medio y un mundo que no la favorece y nunca ha estado de moda. Muchas gracias por atender a este Nepantlatón y los esperamos en el siguiente. Gracias.